Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversatorio sobre el próximo libro, próximamente publicado, de Claudia Almeida Goschi, que nosotros conocemos como Kazuko, gestora y docente del programa de la maestría en estudios culturales de la PUC. Yo soy Alexandra Givet y soy directora de esa maestría. Entonces, este conversatorio se enmarca en el curso de Psicoanálisis y Sociedad que está a cargo del docente Juan Carlos Ubillus, que no sé si ya puede prender su cámara. Y acá está también la autora, Claudia Almeida. Vamos a tener primero unos minutos para escuchar a Claudia hablar sobre su libro y luego vamos a escuchar los comentarios de Juan Carlos Ubillus, que va a reflexionar sobre el libro en relación con la temática de su curso, que es sobre la manera en que la sociedad y la política está íntimamente ligada con la subjetividad, ¿no? Entonces va a ser como un caso de estudio para la discusión. Entonces, ustedes que están aquí y que no forman parte del programa de estudios culturales también están eh, presenciando un ejemplo de tipo de discusión que tenemos en nuestras aulas y están muy bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Ok, pasamos la palabra entonces a Claudia. Adelante. Gracias, Alex. Voy a compartir pantalla. A ver, un momento. ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo. Voy a comenzar. Muchas gracias. Antes de comenzar con esta presentación, también quiero agradecer a todos los presentes por darse un tiempo y poder acompañarme en este momento. Yo sé que son tiempos difíciles de mafias y de posverdades, entonces me conmueve mucho poder estar acá con ustedes, ¿no? También quiero agradecer a Juan Carlos Ubillus por su generosidad al concederme este espacio, este momento, en el marco de su curso Psicoanálisis y Sociedad, para poder presentar y conversar con ustedes en torno de mi primer libro, Susana Eguchi, la primera mujer desleal del Fujimorato, por el sello editorial Gafas Moradas. También quiero agradecer a Alexandra Givet, que me acompaña, nos acompaña, directora de la Maestría en Estudios Culturales de la PUCP, por su apoyo en la organización del evento y sobre todo por su acompañamiento en el proceso de producción y publicación del texto. También agradezco a Víctor Beach por su constante apoyo, consejos y palabras de aliento. No es fácil escribir sobre personajes incómodos u olvidados, y tampoco es fácil tomar la decisión de publicar en estos tiempos y sobre estos temas, considerando las crisis que nos ahogan, los vínculos que mantenemos con las personas, colegas, amistades y la familia, nos sostienen para finalmente poder salir a hablar, a conversar y nos animan a desenterrar historias. La maestría en estudios culturales, además de los cursos, profesores y compañeros, me brindó un espacio seguro para poder escribir mi tesis sin miedo y esperando que sea leída con la apertura académica que corresponde, sin prejuicios ni temores. En efecto, el núcleo de este libro es la tesis que presenté para obtener el grado. Y confieso, el primer texto que escribí sobre Susana Eguchi lo presenté como trabajo final del curso de Juan Carlos Ubillus, Psicoanálisis de Sociedad, hace ya algunos años. Así que para mí, este momento lo estoy viviendo como si estuviera cerrando un círculo. El libro que propongo, ¿no? Busca compartir la historia de ella, la historia de una mujer que suele ser recordada tan solo como la madre de una candidata presidencial o como la esposa de un expresidente. No obstante, a partir de un intenso trabajo de hemeroteca y con la ayuda de una constelación de voces provenientes de los estudios de género, dilucido que la ex primera dama intentó ser mucho más que eso y pagó las consecuencias por ello. Barrick, Tissú, Federici, Irigaray, Lagarde, Manarelli, Flora Tristán, Monique Wittig, entre otras autoras, autores,
me ayudan a contemplar la complejidad de un personaje que, advierto, no puede ser contenido con simples etiquetas como la heroína o la víctima. Se trata de un personaje complejo, atravesado por claroscuros, privilegios, pesadillas y despertares. Aconsejo, por tanto, dejarnos sorprender y profundizar en la particularidad de la existencia de una mujer cuya voz resonó en la historia peruana reciente. Los invito a contemplar claroscuros. O sea, Susana Higuchi nos depara más de una sorpresa, por lo que llegó a reproducir y a resistir. Susana Higuchi, más allá de haber sido la madre de una candidata presidencial, fue primera dama durante el 99-4 del mandato de Alberto Fujimori. Desde tal posición se convirtió en la primera mujer desleal del régimen autocrático que este último encarnó, debido a que ejecutó públicamente la primera denuncia por corrupción que apuntó al círculo presidencial más íntimo. En este libro exploratorio y polifónico, me concentro en la participación de la ex primera dama en el Fujimorato, no sin antes explorar su tránsito por dominios previos. ¿Por qué utilizo el paréntesis en desleal, en la palabra desleal, en el título del libro? Es una pregunta que me han hecho algunas personas. Lo que pasa es que esos paréntesis me ayudan a captar cierta complejidad. Susana Higuchi, sí, ejecutó la primera denuncia por corrupción, pero también se desempeñó como la esposa de un candidato presidencial durante las elecciones del 90. Durante la campaña electoral y a través de las cámaras, la pareja Fujimori-Higuchi proyectó una imagen de armonía familiar en cuanto meeting o entrevista preelectoral se encontrasen. Susana Higuchi colaboró en constituir a Alberto Fujimori como el hombre ideal, buen jefe del hogar, trabajador y heterosexual. 3 valores que son apreciados en un candidato a la presidencia de la República y que solo la esposa puede testificar. Incluso, como vemos en la imagen, lo apoyó con ahínco y ante la ausencia de él. Susana Higuchi también se supo comportar adecuadamente como la primera dama del Fujimorato luego del famoso Fujishock y del giro neoliberal que tomó el gobierno. Viajaba por el Perú representando a su esposo para ayudar con los flashes de las cámaras de fondo para ayudar a los más necesitados, hasta que finalmente se cansó del papel que le fue asignado y buscó romper el cautiverio en tanto esposa en el que fue depositada a partir de las elecciones de 1990. No se trató del primer cautiverio que buscó desajustar. Ella ya había transitado por los encierros en tanto hija de un padre, esposa de un hombre y madre de sus hijos. Como vemos, la noción de cautiverio atraviesa, comparto, ¿no?, los 3 capítulos del libro. Para Marcela Lagarde, 2005, la noción de cautiverio, abro cita, pero ustedes también lo pueden leer, sintetiza el hecho cultural que define el estado de las mujeres en el mundo patriarcal. Se concreta políticamente en la relación específica de las mujeres con el poder y se caracteriza por la privación de la libertad. Página 151, cierro cita. Luego de cartografiar la biografía de Susana Higuchi, pudo afirmar que esa privación de la libertad no es absoluta. En tanto hija, esposa y madre, Susana Higuchi, descendiente Nikkei de segunda generación e ingeniera civil de profesión, gozó de un margen de maniobrabilidad
con sus concesiones, recompensas y escarmientos que le permitió conquistar espacios extraordinarios a nivel educativo, laboral y familiar. Como expongo en los 2 primeros capítulos del libro, Susana Higuchi logró desajustar los cautiverios en tanto hija de un migrante japonés boyante y en tanto esposa de un hombre sin fortuna. Voy a compartir someramente los capítulos a continuación. En el primer capítulo, titulado El reino del padre, exploro la vida de Higuchi como hija de un migrante japonés boyante, rico. Es decir, como hija de Koshiro Higuchi, fundador de la reencauchadora El Sol. Bajo este dominio, ella circuló por espacios inimaginables para otras mujeres Nikkei de su generación, como la universidad, por ejemplo. La ex primera dama contó con el apoyo familiar para estudiar ingeniería civil en la UNI en la década del 60, en un periodo donde las aulas de esta universidad estaban constituidas por tan solo 5% de mujeres. En el reino del padre, la ex primera dama supo obedecer, pero también disentir. Fue buena hija y recibió reconocimientos por serlo, pero también fue la rebelde de la familia al tomar la decisión radical de casarse con Alberto Fujimori, en ese entonces un profesor universitario sin mayor fortuna. Varias son las fuentes bibliográficas que dan cuenta que Susana Higuchi fue expulsada del reino del padre a partir del matrimonio con Alberto Fujimori, debido a la diferencia de fortuna entre ambas familias. Sin embargo, para ella fue una oportunidad que le permitió desplazarse de un singular cautiverio a otro, sin caer en los márgenes del orden legítimo y oficial. Ella dejó de tener un lugar en el reino del padre, pero encontró otro, como esposa de Alberto Fujimori. En el segundo capítulo del libro, titulado Una familia fuera de lo común, bosquejo la estructura de los Fujimori Higuchi. Planteo la dinámica de las relaciones de poder en esta esfera, donde la ex primera dama se ubica en una posición central gracias a sus conquistas empresariales, entre ellas Construcciones Fuji y la Academia Wisconsin. Susana Higuchi pudo configurar un entorno familiar con el que transformó el cautiverio en tanto esposa y madre en el más laxo en el que se encontró, debido a que logró constituirse como la proveedora del hogar. Si bien es cierto, las empresas Construcciones Fuji y la Academia Wisconsin aluden a él, bien por semejanza fonética o por tener el nombre de la universidad donde Fujimori estudió un posgrado, la jefa era ella. Fue una etapa de aparente armonía familiar donde él se terminó acoplando a los emprendimientos económicos de ella, que perduró, bueno, una etapa de armonía familiar que perduró hasta que su ex esposo empezó a ganar victorias políticas. La primera de ellas fue haber alcanzado el rectorado de la Universidad Agraria. A partir de ese momento, cada uno se concentró en acumular, ella, capital económico y él, capital simbólico. Varias fuentes como Bowen, Gasparini, Yokamowitz y Ragas indican que la pareja, ya para finales de la década del 80, vivía bajo la fórmula del Catenairicón, es decir, separados, pero habitando la misma residencia. La campaña electoral del 90 supuso un periodo de tregua,
donde Susana Higuchi fungió como la servicial compañera del entonces candidato. La crisis matrimonial llegó a un punto sin retorno cuando Alberto Fujimori se convirtió en presidente de la nación y ella, así como los recursos económicos que generó, dejaron de ser necesarios para la consolidación de las ambiciones del exmandatario. Hasta que ella, en tanto primera dama del Fujimorato, se cansó de hablar por él y acerca de él. Es decir, de hablar tan solo para encumbrarlo. En el tercer capítulo del libro, titulado El retumbar de Susana, contemplo las traiciones de la ex primera dama por medio de un grito, eso es lo que entiendo, ¿no? Como un grito, la denuncia pública de apropiación de donaciones por parte del círculo presidencial más íntimo, y también este retumbar se encuentra constituido por un intento de contragolpe, es decir, la intención, la búsqueda de Susana Higuchi por postular a la presidencia de la República en 1995. En esta etapa, el grito con el que develó aquello que debía permanecer en la sombra, como ustedes pueden leer en la pantalla, es decir, la corrupción como núcleo estructurador del régimen, resulta, considero, un efecto de una lucha por resquebrajar el estricto cautiverio en tanto esposa, encierro donde Susana Higuchi fue depositada cuando se convirtió en primera dama del Fujimorato. La intromisión de Vladimiro Montesinos en la familia Fujimori Higuchi, el ascenso de los hermanos y cuñados de Alberto Fujimori en el círculo presidencial más íntimo y el dominio de las principales instituciones del Estado por aliados del régimen funcionaron para tratar de confinarla en otro encierro, el cautiverio de la paria. La muerte es el escape primordial del cautiverio de la paria. Elaboro que no se trata de un encierro natural ni inevitable en el que todas las mujeres terminan siendo confinadas. Este lugar se produce por medio de despojos económicos, políticos y simbólicos que se superponen y que requieren de una estructura social patriarcal que los posibilite y que los vuelva sin importancia, indignos de atención o de intervención alguna. Como bien manifiesta Francesca de Negri, la paria que elabora Flora Tristán se trataría de una mujer que vive, abro cita, que vive en las orillas del sistema social legítimo y oficial, cierro cita. Efectivamente, la paria vive, pero en un lugar marcado por la soledad y por la desprotección extremas, recluida sin amparo estatal y sin redes sociales que la sostengan. Dicho de otra manera, la mujer arrojada en el cautiverio de la paria no tiene a dónde acudir ni a quién recurrir para resguardar su existencia. Su cautiverio sirve para expurgarla del sistema que desestabiliza con sus desbordes. Ella es castigada de esta manera debido a que quebranta el status quo por su falta de sumisión, por lo que dice y por lo que hace. De ahí la necesidad de contenerla como dé lugar, de expulsarla a los confines del orden legítimo y oficial, patriarcal, capitalista y neoliberal, sobre todo cuando revela, como Susana Higuchi, la primera mujer desleal del Fujimorato, el corrupto germen estructurador del régimen que su ex esposo comandó y que ella amenazó socavar con sus públicas denuncias. La primera medida de contención ante el grito de Susana Higuchi fue ejecutado por el expresidente,
quien se encargó de gasear las palabras de ella. La denuncia de la ex primera dama se desvaneció también legalmente gracias a la telaraña que Montesinos tejió en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Susana Higuchi, por su parte, desapareció de la esfera pública. Su voz no volvió a circular en los medios de comunicación en los días sucesivos, hasta que el autogolpe del 5 de abril del 9-2 explotó y el equilibrio de los poderes del Estado fue disuelto exitosamente por Fujimori, con apoyo de una cúpula político-militar. Al respecto, Martín Tanaka reconoce que el timing del golpe fue fundamental para la consolidación del orden autoritario en el país. También fue crucial, distingo, para garantizar que otros mecanismos de contención fueran aplicados sobre la ex primera dama por su traición, en silencio y sin ninguna ley ni organismo que la ampare. ¿Qué más le hicieron a Susana Higuchi? Fue obligada, como vemos en la pantalla, ¿no? Fue obligada a dormir. En vista de que el estricto cautiverio, en tanto esposa de un presidente sin contrapesos, no sirvió para reducirla por siempre a un elemento que lo encubre tan solo a él, que lo encumbre tan solo a él, comenzó a ser disciplinada. Al parecer, de otras maneras, para evitar que vuelva a gritar. A diferencia de otros cautiverios, el de la paria se activa para castigar a aquellas que desestabilizan el status quo con sus desbordes y las confina en los márgenes del orden legítimo y oficial. La ex primera dama conocería y sobreviviría parte de este desolado encierro. En el 2001, luego de la caída del régimen, compartió el siniestro que ustedes están leyendo en la pantalla a la Comisión Investigadora del Congreso de la República, dirigida por Mauricio Müller. Secuestrada, encerrada, vendada, golpeada, electrocutada y narcotizada. Así habrían dormido a la primera mujer desleal del Fujimorato. A lo largo de 1993, Susana Higuchi fue vista en contadas ocasiones a través de los reflectores mediáticos, luciendo, abro cita, cada vez más reservada. Cierro cita, según Bowen. Ya no era la primera dama de inicios de la década del 90. Después del giro autoritario que tomó el Fujimorato con el autogolpe y del aparente castigo padecido, ella aprendió a callarse. Mejor dicho, fue reubicada bajo la sombra del dictador, hasta que finalmente despertó. Susana Higuchi despertó y huyó de Palacio de Gobierno. La ex primera dama consiguió que los medios de comunicación esperen su llegada a la casa de unos amigos, y aunque no lo parezca a simple vista, también la protegieron, dado que constataron que llegue a salvo. El capital simbólico que Higuchi acumuló previamente como esposa de un candidato a la presidencia de la República y como primera dama del régimen, funcionó también como un escudo para que no pudieran deshacerse de ella con facilidad. Las actividades que desplegó a inicios de la década del 90 le permitieron recibir reflectores mediáticos y ser reconocida por la población. No todas aquellas que son arrinconadas en el cautiverio de la paria corren con esta suerte. No todas son tan visibles como la pareja de un mandatario. La ex primera dama conoció las orillas del cautiverio de la paria, pero las redes sociales de apoyo
y la atención de los medios la salvaron de caer por completo en ese abismo. Luego, Susanne Higuchi intentó dar un contragolpe y competir en las elecciones de 1995. Quizás sea información que la mayoría de nosotros desconocemos. O sea, ella quiso ser presidenta y competir públicamente en contra de él. Como era de esperarse, no se lo permitieron. Y además luego, el entonces presidente dio un mensaje de la nación para despojarla públicamente del cargo de primera dama. Susanne Higuchi, como vemos en la pantalla, le llegó a confesar a Raida Cóndor que también se había quedado sola. Por otro lado, la comunidad peruano-japonesa tampoco la amparó. Su nombre se nos volvió impronunciable. Preferimos apoyar al hombre entregado a la reconstrucción nacional que a la mujer que buscaba socavarlo. De esta manera, el retumbar de Susana concluyó con el destierro de la primera mujer desleal del Fujimorato. Susanne Higuchi por lo menos sobrevivió. Aprendió a hacerlo. En el 2000 logró ver en primera fila y al lado de Luis Iberico, Fernando Olivera y Patricia Donaire, la caída del Fujimorato con la pública presentación del Vladivideo Cudi Montesinos. A partir de ese acontecimiento, la corrupción del mandato de su ex esposo ya no pudo ser ocultada más. No obstante, en vida no obtuvo justicia por los escarmientos padecidos. Más bien, fue objeto de burlas al ser retratada como la electrocutada en programas cómicos de señal abierta. Las secuelas, por decirlo indecible, no culminaron para la ex primera dama con el retorno de la democracia. El resarcimiento nunca llegó y sus hijos tampoco lo buscaron. En cambio, su ex esposo ha sido indultado a pesar de los crímenes cometidos bajo la complicidad y el silencio de diversas instituciones del aparato estatal y además recibió honores luego de su muerte, no, honores de Estado. Finalmente, Susanne Higuchi es la primera mujer desleal del Fujimorato porque detecto no fue la única. Mariela Barreto y Matilde Pinchi Pinchi también fueron parte del régimen. La primera fue miembro del destacamento Colina y la segunda cuidó de Vladimiro Montesinos, el hombre que desde el Servicio de Inteligencia Nacional creó una telaraña para sostener a Alberto Fujimori en la cúspide del poder estatal. Ambas traicionaron al Fujimorato. Matilde Pinchi Pinchi, así como Susanne Higuchi, vivió para contarlo. Las deslealtades hacia dicho mandato se pagaron, pero unas sufrieron más que otras. Como mencioné en esta presentación, la atención de los medios de comunicación funcionó como un escudo para que Susanne Higuchi pudiera permanecer con vida. Mariela Barreto no gozó de ese capital simbólico. Se deshicieron de ella, basurizando y reciclando su cuerpo. Ya es hora, ya es tiempo de repensar el Fujimorato e iluminar a sus invisibles y paradójicos personajes, ¿no? Esta investigación es parte, confieso, de una trilogía que espero que me alcance la vida para poder completarla, ¿no? De todas formas, animo a otros a tomar la posta. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tan detallada exposición de los contenidos de tu libro y por darnos este espacio como para ahora entrar en una discusión con Juan Carlos Ubius, a quien paso la palabra. Ok, bueno, ante todo felicitaciones a Claudia por su libro, su primer libro y por el primer libro de esta trilogía que ya ha anunciado.
Es un libro que a mí me gusta. eh, Me gusta el estilo porque, digamos, es un libro donde se encuentra mucha teoría feminista, pero también se encuentra, por otra parte, cualidades del ensayo literario, ¿no? Me gusta sobre todo ciertas partes que están en letras mayúsculas, donde ella subraya ciertas cosas que estaban sucediendo en la vida de Susanne Iguchi y lo hace de manera bastante dramática. Entonces me gusta que sea un libro que no es un libro simplemente de teoría y que no es un libro simplemente un ensayo literario, sino que se maneja en los intersticios, ¿no? Que se maneja entre estas dos posiciones y me parece que ella lo hace bastante bien. No es fácil hacerlo, no parece fácil, pero no es fácil. No es fácil manejarse en el entre, en el intersticio, en el claroscuro. Y claro, es el estilo que conviene a este claroscuro, que es la vida de Susanne Iguchi dentro del patriarcado. Yo había pensado originalmente hacer una crítica en el sentido de establecer más claramente cuál era la posición subjetiva de Susanne Iguchi, pero leyendo y releyendo el libro me doy cuenta de que yo no tengo suficientes elementos de juicio. Así que me voy a limitar a formular ciertas preguntas, ¿no? Ciertas cosas que quisiera que quizás Claudia intervenga luego en mi intervención y las esclarezca aún más. Primero, esta noción del cautiverio que ya lo ha citado bastante bien Claudia. Y entonces una primera pregunta sería la siguiente, ¿no? ¿Se puede realmente hablar de un cautiverio en los primeros dos capítulos? Digamos que hay un capítulo en el cual se habla de la vida de Susanne Iguchi con su padre y hay digamos, otro momento con su vida con Fujimori antes de que él entre a la campaña presidencial, ¿no? Eh, Cuando vive con el padre, Susanne Iguchi, Koshiro Iguchi es el dueño de un emporio de llantas y sostiene Claudia que ella es obediente y laboriosa. Eh, Ella realiza estudios superiores que son valorados por la familia, ingresa a la uni en el año 67, le regalan un carro Fiat, uno de los pocos estudiantes realmente que tenía carro. Eh, Se recibe como bachiller en el año 74 y apenas se recibe como bachiller se casa con Alberto Fujimori, que no era para nada querido por la familia por provenir de una clase social inferior, ¿no? Y entonces ella sostiene que aquí ella obedece y disiente, ¿no? Eh, pero, digamos, ¿por qué llamar específicamente a esto cautiverio, ¿no? Pienso en mi vida cuando vivía con mis padres y claro, yo muchas veces me he referido a eso no con esos términos, cautiverio, más claramente como una cárcel. Este, Tenían la estúpida idea que yo tenía que regresar temprano de las fiestas, vigilaban con quién estaba yo y con quién no estaba, quiénes eran mis amigos, etcétera. Realmente me jodieron la vida, pero ¿se puede realmente decir que eso, que lo que ha vivido Susanne Iguchi es un cautiverio? Y más aún en el capítulo con respecto a Fujimori, ¿no? Digamos que Susanne Iguchi es la que lleva la voz cantante en cuanto a las finanzas de la familia. Ella es la que inicia esta empresa de construcción, luego funda una academia Wisconsin, los hijos le piden propina a ella, mientras que Fujimori trata de hacérselas digamos, subir en la política, en la agraria y hasta que finalmente tiene éxito, ¿no? En el año 84. Pero digamos que ella en este momento
ha hecho básicamente lo que ha querido digamos, en su vida con Fujimori. O sea, si hay una insatisfacción, digamos, con respecto a su vida con Fujimori, tendría que ser una insatisfacción en otro espacio que no sea el de la libertad, porque, digamos, queda claro que ella puede hacer lo que básicamente lo que le venga en gana, o por lo menos eso es lo que se puede leer de lo que ocurre en el libro. Ahora, en una se dedica a la economía, el otro se dedica a la política, y según entiendo yo, los problemas que existen entre Susana y Alberto preexisten a la entrada a la política de Fujimori, ¿no es cierto? Y que ellos viven en este arreglo que es el Catenae Ricón, donde viven y básicamente llevan la fiesta en paz, ¿no? Pero digamos que ya ha habido ciertos problemas, ¿no? Y claro, sería interesante que ahora abunde un poco más, Claudia, en los problemas que hay, que hubo en esa pareja, porque me parecen cruciales para entender lo que viene después y que se denomina como grito, ¿no? Porque, ¿qué es el grito? En La risa de la medusa, de Hélène Cixous, ella dice, agonía, palabra explotada, destrozada por el dolor y la cólera, pulverizado el discurso. Así la hemos oído siempre desde la época eh, en que la sociedad masculina empezó a marginarla de la parte central del escenario, a expulsarla, a despojarla. Ok, entonces el grito puede significar aquí, digamos, varias cosas, ¿no? No hay una definición en el libro, por cierto, de qué es el grito, ¿no? Pero el grito podría significar algo que tiene que ver con la insatisfacción de la mujer, o es como o una denuncia de la mujer que es percibida como una insatisfacción. O sea, queriendo decir, por ejemplo, la denuncia de ella, la denuncia de ella, si es vista como, es una mujer que está arrebatada, ¿no? Eso es, digamos, podría ser una definición del grito. La otra definición del grito, y que creo que es la que va más en el libro, con el libro, es una insatisfacción en un contexto muy difícil de poder expresarse, ¿no? Y que sin embargo ella lo hace, ¿no? Ella lo hace. Y ahí me parece clave relacionarlo con lo anterior, los problemas de Susana y Alberto, para ver de qué trata este grito. Este grito es, ¿qué? Una demanda de reconocimiento social, o sea, de que ella no es reconocida como ella quiere ser reconocida, ella no puede hacer en el gobierno lo que no puede hacer, no se le deja hacer lo que ella quiere hacer en el gobierno, o es que al lado de esto se encuentra una demanda de amor insatisfecha. Por eso una pregunta con respecto a los problemas que hay entre Susana y Alberto, ¿no? En ese sentido, habría que pensar si la misma postulación es un grito, la postulación a la presidencia. Es decir, si ella tiene realmente un plan político que ha tenido, o si simplemente es una manera de hacer daño al esposo, que además se junta con los intereses políticos de unos terceros, ¿no? Y claro, pueden ser las dos cosas a la vez. Pero claro, me gustaría saber más sobre los problemas de Susana y Alberto y sobre cómo Claudia define exactamente ese grito. Porque digamos que antes de llegar a la presidencia no parece haber en ella ningún tipo de ambición política, ¿no? Y ella
si es la que se encarga de la construcción, es el problema que trae a Montesinos a la pareja y que hace que Fujimori cambie de pareja, la cambie ella por Montesinos, es básicamente un problema que viene a través de ella, que viene a través de la constructora de ella, y que ella en algún momento dice es el mejor abogado del mundo, ¿no? Que él es muy inteligente y que le ha resuelto todo esto, etcétera. Eh, entonces, claro, sería interesante. O sea, ese grito que lanza ella ya en el Fujimorato es un grito de ella no poder desplegarse como quiere desplegarse, o es un grito que no tiene el lugar que ella quisiera tener en el deseo del mismo Fujimori, ¿no? Tres cosas más. Al final se habla de ella como una sobreviviente y claro, en efecto lo es. Eh, Sobrevive torturas y más. Eh, Torturas que son físicas y torturas que son psicológicas por el hecho de quedarse en efecto sola, como se lo dice a una de las madres del caso de la Cantuta, abandonada por el esposo, abandonada por los hijos, sin ningún poder en palacio ya, y ese sobrevivir se articula como una victoria con respecto al Fujimorismo. Entonces ahí otra pregunta, ¿no? ¿Se puede realmente llamar a eso victoria? ¿Los sobrevivientes del campo de concentración son victoriosos? ¿Son realmente ganadores? Vivieron, cuando una persona, un testigo vive para contarlo, realmente se puede dar ese lema, realmente se le puede dar ese lema, esas palabras realmente capturan la experiencia del sobreviviente. Bien, dos cosas más, ¿no? Ya más amplias, ¿no? ¿Cuál sería la posición subjetiva en términos psicoanalíticos de Susana Higuchi, ¿no? ¿Cómo podemos verla a ella, ¿no? No sé, porque yo no tengo suficientes elementos de juicio para hacerlo, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de una histeria, ¿no? Por supuesto que con lo que estoy diciendo parezco un ardental, ¿no? Pero cuando digo que alguien es histérico o histérica, estoy hablando de un tercio de la humanidad, ¿no? No es una posición patológica, una posición más bien de cuestionamiento, ¿no? Una posición de cuestionar el lugar del amo. ¿Es ese el lugar que le corresponde, digamos, a Susana Higuchi? ¿Y cuál sería en ese sentido la posición del libro? La posición del libro se coloca también en la posición de la histeria, entendiendo que la histeria también es un término usado por Hélène Cixous, ¿no? Que habla en algún momento del libro sobre la mistérica, ¿no? Eh, y entonces es una pregunta por la posición subjetiva de ella, que parece que en el episodio digamos, del gobierno de Fujimori, a partir del caso de la denuncia de corrupción por la ropa donada, que allí mismo ella quisiera develar el semblante del amo. Decir que el amo está castrado, que hay cosas que están ocurriendo detrás, hay que sacar los trapitos sucios, lo cual es bueno, por supuesto, ¿no? Pero digamos que sería esa la posición de ella y también la posición histérica de Claudia con respecto a
a ver la lucha de Susana Gucci como una lucha contra el patriarcado. En ese sentido, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Cuál sería el orden en el cual principal o la conjunción de órdenes en el cual se despliega Susana Gucci? Estamos hablando de que ella se despliega en el orden del el patriarcado, que se despliega en el orden neoliberal, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el principal enemigo de Susana Higuchi, ¿no? Lo digo porque en el libro se centra mucho más en el neoliberalismo que en las estrategias que podría haber utilizado Fujimori para silenciarla a ella, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la manera de silenciarla a ella, ¿no? Sería poder decir, es solamente una mujer molesta, es una mujer que no le prestan atención, es loca como toda mujer, ¿no? Este tipo de cosas, digamos, serían estrategias típicamente patriarcales eh, de minimizar su denuncia, ¿no? Sin embargo, no hay eso en el libro y lo que más se rescata en el libro es la posición neoliberal de Fujimori, la entrada al país del neoliberalismo y las ganas de gran parte de la población que siga la supuesta bonanza neoliberal. Bien, esas son las preguntas. Quizás Claudia podría responder a algo de lo que he dicho. Gracias, Juan Carlos, por tus preguntas, por tus comentarios tan iluminadores, ¿no? Creo que comienzo por el final, porque lo tengo más fresco, ¿ok? Lo del patriarcado en el libro sí está, lo del liberalismo también, ¿tá? Por la revisión histórica con respecto al Fujimorato, ¿no? El giro neoliberal, ¿no? Pero lo del patriarcado también y los castigos al orden también se encuentran. Solamente que he tratado de ser bien cuidadosa y hay ciertos episodios que comparto, pero en las notas de pie. Entonces hay cierta sustancia que comparto en el libro, pero creo que quizás por un cierto temor están en notas de pie, cierto temor de mi parte, ¿no? Los castigos padecidos, o sea, los insultos, los problemas con la familia, los hijos, y cómo también los hijos gasearon las palabras de ella, están en notas de pie, ¿ok? Con respecto al grito, no, un momento, tú comenzaste por, acá yo lo tengo, por la noción de cautiverio, ¿no? Y te agradezco por la pregunta, porque el libro comienza con una sección de notas sobre el cautiverio de la paria, ¿no? Que es una sección donde pienso, ¿no? Esa noción, trato de explorarla, ¿no? Entonces tu pregunta fue si es que se puede hablar de cautiverio en los dos primeros capítulos, es decir, en el reino del padre y en la sección, en el capítulo del episodio de una familia fuera de lo común. Y en el libro trato de hacer hincapié en que se trata de un cautiverio muy singular, con cierto margen de maniobrabilidad, porque no se trata de un encierro en el sentido estricto. O sea, ella fue premiada, reconocida por la familia, siempre y cuando se sepa comportar. O sea, siempre y cuando sea una buena hija y una buena estudiante. Siempre y cuando no se entrometa, y también está este episodio también está en las notas de pie, no se entrometa, no se inmiscuya en las cuestiones políticas de la universidad. Siempre y cuando permanezca trabajando en la empresa familiar. Entonces, ya se trata de un cautiverio, sí, pero o sea, matizando el concepto, ¿no? Y con respecto al episodio al segundo capítulo de una familia fuera de lo común, ya yo en el texto, en el libro indico que se trató del cautiverio más laxo. Porque efectivamente, como tú lo mencionas, ¿no? Ella hizo lo que quiso.
O sea, siguió el legado de su padre, en el sentido de constituyó su propia empresa, pero con y a través de Alberto Fujimori. Y además también, porque él también, en tanto esposo, se lo permitió, se lo concedió. Porque él como profesor de una universidad pública, en la década del 70 y 80, no le de dónde iba a sacar para pagar el colegio de los hijos y para vivir donde ellos vivían. ¿No? Entonces, sí, el segundo apartado de una familia fuera de lo común, yo sí sigo sosteniendo que sí, es un cautiverio, pero con grandes concesiones por parte de él. De ahí hubo una siguiente, a ver, un momento, estoy leyendo mis apuntes. Ah, lo de los problemas con la pareja. También está en el libro. Cuando él ganó el rectorado, hasta donde yo pude hallar en la exploración de hemeroteca, porque todo lo que comparto en el libro, y lo menciono ahora públicamente, todo lo que comparto en el libro yo no me lo he inventado, todo ha sido dicho o escrito, ¿no? En revistas y periódicos o en entrevistas, etcétera. ¿Ok? Y sí se da cuenta, me parece que en Caretas, que cuando él ganó el rectorado, la armonía familiar terminó. Se fue disipando, porque ahora él, una vez siendo rector de una universidad, ya no podía apoyarla o acompañarla en los emprendimientos empresariales. Entonces, a partir de ese momento, ambos se distanciaron. O más bien, él se desacopló. Porque él, antes del rectorado, se había convertido en un constructor de casas, con construcciones Fuji. E iba cada cierto tiempo a la universidad, pedía muchas licencias, ¿no? Incluso, y sí lo detallo en notas de pie, eh, ella no sabía que Fujimori iba a postular. O sea, ella no lo sabía hasta que encuentra al, perdón, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre ahora, al candidato a la presidencia. Llega a la casa y ahí se entera que Fujimori estaba postulando. O sea, según esta información se encuentra en el libro de Bowen, de Sally Bowen. Parece que me estuvieras contando el cautiverio del pobre Alberto Fujimori. Bueno, sí, interesante, es una manera de verlo también, ¿no? Es Que una tiene que manera, candidatar ya, de presidente a escondidas. ya. Es que ella no veía su empeño dentro de la universidad, este empeño de ser rector, porque tampoco es cualquier cosa buscar ser rector, ¿no? No todos los profesores queremos ser rectores, pero él sí. Y él sí insistió, porque, o sea, él ganó el rectorado en la segunda oportunidad, aprendió a ganar, ¿no? Y ella veía, según la exploración bibliográfica, veía el empeño de él como un gasto de plata, no valía la pena. Y tampoco valía la pena que siga enseñando en la universidad por los sueldos. Hasta que él se convirtió en rector y de ahí él ya no paró. El cautiverio de Fujimori. Ay, no sé, no lo llamaría de esa manera. No lo llama, Te pero él mereces también le valor, convino, tienes o que sea, le acompañarla convino en a la ella. constructora. Ay, o sea, es como una manera de verlo, pero a él también le convino casarse con ella. Pero por supuesto que sí, ¿no? Y bueno, ganó la presidencia de la República y pasó lo que acabo de contar, ¿no? Que en realidad no estoy revelando nada nuevo, son cosas que se saben, ¿no? No, no es una Dime, posibilidad, dime, o dime. sea, muy, muy brevemente, ¿no? Para que sigas tú. Que el problema viene cuando, o sea, cuando él tiene éxito en la política y, eh, y tiene que salirse del lugar en el cual se le ha asignado. No, no es esa No, una posibilidad. Claro, nos hace ver a Fujimori de otra manera, ¿no? Fujimori después asume otra posición totalmente, ¿no? Pero si él tiene que candidatear a escondidas,
si él tiene que, la esposa le está exigiendo que deje la universidad y que sea parte del emporio económico, no, digamos que no es él el que obtiene una salida, una huida, un escape a través de la victoria del rectorado. Creo que fue una medida como para desajustar, diría de esa manera, la familia fuera de lo común, con el que él estuvo muy de acuerdo hasta cierto momento, ¿no? Eso es lo que puedo decir hasta ahora, ¿no? Y ahora, con lo que estás comentando y compartiendo, también hay una nota de pie, porque hay un informante, ¿no? De un ex trabajador de la reencauchadora El Sol, que revela ciertas anécdotas con respecto a la dinámica, ¿no? De pareja entre Susana Higuchi y Fujimori. O sea, no lo voy a mencionar porque no voy a revelar todo lo que está en el libro ahora, pero sí da cuenta de cierta insatisfacción por parte de él, ¿no? No, ok. También comentaste lo del grito. ¿Cómo entiendo el grito en mi investigación? Yo lo entiendo de manera polivalente, o sea, no tiene solo una función, no tiene tan solo la función destructiva, no, también tiene una función reparadora, ¿ya? Porque ella lanza el grito, que parece un caso sui generis, lo menciona el libro, no hay una primera dama que haya hecho lo que ella hizo, no hay a nivel regional, y tampoco en la historia del Perú haya alguien, otra mujer, primera dama, que se haya comportado como ella, ¿no? Pero según una entrevista que ella sostuvo con Hildebrand en el 94, ¿no? Ella ya sabía de la ropa donada, de las denuncias por ropa donada, desde finales del 91. Ahí está en el libro, todo está en el libro, ¿ya? Pero recién lanza el grito en el 92, a inicios del 92. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que gatilló el grito, la denuncia pública? Lo que pasa es que la confundieron. O sea, su nombre comenzó a ser mencionado como una de las eh, presuntas culpables, ¿no? Presuntas agentes de este acto, de estas prácticas corruptas. O sea, cuando la confundieron con los familiares de Alberto Fujimori. Entonces, cuando ella vio su nombre manchado, ella gritó. Entonces, el grito, en ese sentido, también tiene una función reparadora, o mejor dicho, higienizadora, porque ella buscó limpiar su nombre y que no la confundan con otras mujeres Fujimori. Eso es interesante, ¿no? Y el grito, además de esta función higienizadora o reparadora, también tiene o sea, una onda expansiva muy destructiva, porque ella buscó, no es cómo decirlo, ¿no? Tampoco, o sea, el grito tuvo una onda expansiva destructiva porque con este grito ella también buscó recuperar el lugar central que había tenido, que gozó en algún momento años atrás, como dentro de la familia, fuera de lo común. O sea, buscó recuperar cierta posición que le fue arrebatada con el flash electoral y también, como mencionas, o como deslizaste, cuando Vladimiro fue Montesinos, se inmiscuyó en la familia. Y sí lo menciono bueno, estoy adelantando demasiado del libro, creo, pero sí lo menciono también en el libro. O sea, ya no le pedían propina a ella, sino a Vladimiro Montesinos. Eso está en Yokamovich, no me estoy inventando la anécdota. No. Ya. Creo que tus comentarios terminaron con cómo podemos leer a Susana, ¿no? Su subjetividad, ¿no? Mira, yo hasta ahora la sigo pensando como la hija del padre. A pesar de salir de ese reino, ¿no? Ella buscó ser como él, es decir, tener su propia empresa, ¿no? Tener su propio emprendimiento
y constituirse como jefa de esa empresa. Y para ello, sí, no tan solo para ello, quizás también hubo amor, no lo sé, pero una medida, una manera para conseguir lo que ella llegó a conseguir en su momento fue a través del matrimonio con un hombre sin fortuna. Y con un hombre que a partir de ese matrimonio, bueno, fue expulsada de la familia. Y fuera del reino del padre, construyó Susana su propio reino, hasta donde pudo. No diría, yo no diría hasta ahora, ¿no? Con la investigación que tomado la posición de histérica. No sé, no sé. No, no tengo tanta seguridad como para poder afirmar. No. ¿Y cuál es la posición de mi libro? Mira, mi libro busca tratar de dar cuenta de ciertos aspectos de la historia peruana reciente, que han sido cubiertos por el olvido, ¿no? Y porque en esa historia, en los últimos años, han habido mujeres. Siempre las han habido. Entonces creo que es tiempo también de comenzar a pensar en ellas, en lo que hicieron y fueron capaces de hacer. No sé si llegué a responder, ¿no? Algo, aunque sea, ¿no? No sé, Alexandra. Sí, solo un comentario, ¿no? Cuando dijiste que, o sea, me parece que lo que interpretas está muy bien, ¿no? Ella es la hija del padre, y a mí me queda claro que es la hija del padre, y que ella, la manera de salir de ser la hija del padre es escoger a un hombre que no tenga la misma posición. O sea, escoge a un hombre que no tenga la misma posición de él precisamente para no meterse con alguien como el padre. Y entonces en ese momento ella construye, tú mismo lo has dicho, construye su propio reino. Entonces cuando uno tiene su propio reino, uno no está en cautiverio, ¿no? Y el problema es cuando el otro se erige como rey. Cuando el otro empieza a tener éxito, cuando el otro empieza a parecerse al padre, quizás lo que ocurre ahí es que ella se siente de vuelta en el primer capítulo, ella se siente de vuelta en el reino del padre. Y de ahí viene el grito, ¿no? Era un poco a eso a lo que me refería, pero que ahora me queda un poco más claro. Súper, muy interesante. Tenemos, perdón, estoy un poco afónica. Tenemos Sí, un sí. par de comentarios en el chat y preguntas. Entonces, el primero es de Joyce Catherine Alejos, que quería saber si es que el cautiverio en el que ella vive lo es en tanto que había un mandato familiar y un mandato social, ¿no? Donde el mandato familiar es el de ser, claro, del reino del padre, tener una empresa familiar, y el mandato social es el de casarse, ¿no? Y luego tenemos una pregunta de Armando que va en el mismo sentido, ¿no? Expandir un poco más sobre el concepto de cautiverio, si es que es una privación simbólica y práctica de la libertad de decisión de la mujer frente a el padre, el esposo o el ser, el rol de la madre, ¿no? Sería la imposición social. En ese sentido, yo también tenía quizá una sugerencia como para salir de este atolladero conceptual, que justamente eh, quizá podría entrar en diálogo con la teoría lacaniana, ¿no? Digamos que un marco simbólico siempre tiene algo de cautiverio, ¿no es cierto? Siempre constriñe, ¿no? Es una castración simbólica, impone ciertos límites sobre el sujeto, pero también es algo eh, que habilita, que da poder, o sea, a partir de ese marco uno puede actuar y articular un deseo, ¿no es cierto? Entonces, quizá hay como marcos simbólicos más opresores que otros, ¿no es cierto? Este, y creo que, claro, habría un binario, ¿no? Entre el marco del reino del padre y el marco del reino de su esposo, ¿no? De Fujimori. Y quizá en el medio es que ella tuvo como más libertad, ¿no? Em, Eso sería mi sugerencia. No, sí, gracias, Alexandra. Como mencioné también gracias Juan Carlos, ¿no? Por supuesto.
Como mencioné también en la presentación, ya, está bien, ya. Bueno, Fujimori pudo construir su propio reino, pero también a través de él. O sea, pensando en los nombres de las empresas, ya, Construcciones Fuji, Academia Wisconsin, ¿dónde está ella? O sea, públicamente, ¿dónde está ella? ¿No? Y, perdón por el énfasis, pero me emociona, ¿no? Pero, y pensando también en los comentarios de nuestros compañeros, ¿no? Que muchas gracias. Miren, en el libro yo espero haber desarrollado más ese concepto. No son palabras escritas en piedra. Yo sé que entro a debatir, o sea, discutir sanamente con todos, todas, todes. Y bueno, no se trata de una privación de la libertad por completo, o sea, no va por ahí, es como una metáfora, ¿no? Uno puede sacarle réditos a ser parte de este mundo patriarcal. Por supuesto que sí, pero... Ay, se está escapando ruido, perdón. Bueno, ya, listo. Uno puede obtener réditos al ser parte de este mundo patriarcal, ¿no? Siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos. Y yo espero también en el libro haber dado cuenta de ello. Gracias. Claro, lo que entiendo es que pones énfasis en la categoría cautiverio porque son los límites con los cuales ella siempre tiene que trabajar y puede, digamos, tener más o menos poder en ciertos momentos de su vida frente a esos cautiverios, pero siempre están ahí, ¿no es cierto? Bacán. Em, Tenemos una consultoría adicional de Harold y lo voy a leer y quizá ahí lo podemos dejar porque sé que va a seguir una segunda parte ya en la clase misma. La consulta de Harold es si podemos entender el cautiverio de Susana, que el cautiverio de Susana fue quedarse entre dos deseos, el del padre y el del esposo. A través de la investigación, ¿has podido trazar algo del proyecto personal? O sea, ¿cuál fue su propio deseo? Buena pregunta. Ya, es una muy buena pregunta. En la investigación no lo hago. Pero sí el libro está sujeto a otras lecturas. O sea, yo he tratado de contemplar, de armar la biografía de Susana Iguchi, ¿no? De ubicar las piezas y armarlas y tratar de interpretarlas con voces de los estudios de género. Pero el libro que propongo, espero que, o sea, está en el curso de Juan Carlos también, ¿no? O sea, por supuesto, ¿no? Espero que despierte otras lecturas también, del psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Va por ahí. Acá. También me quedo pensando en, digamos, los aportes que hace este libro hacia un estudio de la subjetividad de la hija, ¿no es cierto? Si conocemos tanto de la subjetividad del padre y ahora conocemos algo de la subjetividad de la madre, pues hay un siguiente paso en la investigación. Juan Carlos, ¿algo que quieras comentar ahora para cerrar esta parte? No, quizás simplemente una pregunta que se había quedado suelta. Eh, o sea, ¿qué hay del... Si sabes algo con respecto al amor de la pareja, eh, o sea, parecen... no es el objetivo del libro, por supuesto, ¿no? No es una crítica, es una pregunta, ¿no? Una curiosidad. ¿Qué hay del amor? O sea, ella lo amaba a él, qué ritos amorosos tenían, ella experimenta la falta de reconocimiento como una falta de amor, qué es lo que está allí, qué hay del amor en todo esto, ¿no? O sea, No, no, gracias. lo hemos estado viendo como una elección que ella hace, ¿no? Ella hace una elección para poder ser más libre como un hombre que no es como el padre, hasta que se convierte como el padre y peor. Pero lo amas, tiene una fascinación por él, y cómo juega eso en el futuro. Nada más. Gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Mira, hasta donde puedo compartir con respecto a la exploración de hemeroteca que he realizado, ella se casó muy enamorada.
De ahí, no sé qué pasó. Algo, no sé qué pasó. Lo único que puedo mencionar es que cuando él ganó el rectorado, como que fue un punto de quiebre en la relación. Pero no, lamentablemente, no he podido contemplar, porque el material bibliográfico también tiene sus límites, ¿no? No he podido contemplar el proceso de debilitamiento de la relación amorosa, porque no lo he hallado, ¿no? Por eso, sobre todo por eso. Ok, Gracias. gracias. Tu audio, Alex, tu audio. Disculpen. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Claudia y gracias a Juan Carlos por sus aportes. Los alumnos de la clase ya se van a reconectar en el otro link y los que nos han acompañado desde otros entornos, muchas gracias. Espero que sigan acompañándonos en siguientes eventos y encuentros. Gracias, besito, gracias.